comprobar que sí me están escuchando bien eh, y si se ve bien también en la pantalla. ¿Sí? ¿La cámara funciona correctamente? Bueno, perfecto. Se te escucha muy bien, pero no se te ve en la pantalla. ¿No ven en la pantalla? No, sí, sí te Ah, vemos. O listo. sea, ahorita mira a ver si de pronto es tu celular, pero sí se ve. Osmarina dice que no. Camilo está en ese. Acuérdense, perdón Camilo, yo Sí, les hago un tranquila. recordatorio a los muchachos que a veces hace falta. Voy a abrir mi. Recuerden, para no tener a todos los hermanos, todos los punticos que hay en la pantalla, como un clipcito igual a este, un chinchecito. Si ustedes le dan clic a ese chinchecito, solamente ven a Camilo, nada más. Entonces todo lo que hay alrededor, que puede ser un distractor, se quita. Entonces los invito a eso para que lo puedan ver ahí. Gracias, Camilo. Listo. Yo igualmente les voy a copiar aquí también en Facebook, les voy a copiar en el chat el link por el cual pueden ver el video también en directo en Facebook, si desean. Bueno, pronto para algunos es más cómodo. Bueno, de nuevo entonces muchas gracias por esta invitación para que unidos hagamos una meditación. Una meditación que va acompañada obviamente de elementos intelectuales profundos, fundamentados, críticos y de solidez, aparte, a partir de todo lo que la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio nos ha venido enseñando a lo largo de estos 2000 años al respecto de la muerte. El Antiguo Testamento nos dice claramente: piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. O sea, la muerte, el meditar sobre la muerte, nos da elementos para pensar seriamente en lo que es esta vida, quiénes somos en esta vida, para qué fuimos llamados por Dios y hacia dónde vamos. Preparé entonces algunos apuntes y unos elementos más técnicos, digámoslo así, porque es necesario también. Eso es lo bonito que tiene nuestra iglesia. Nada en nuestra iglesia católica es superficial. Todo está bien fundamentado y arraigado, es profundo, a partir de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quise tomar como punto de partida un documento que es un documento de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero de 1984, publica un documento bellísimo, que se lo recomiendo a ustedes para que lo lean con calma, porque yo solamente voy a traer aquí a colación unos pequeños extractos. Un documento lindísimo sobre el sufrimiento. Salvifici Doloris, o sea, ese dolor como salvación para el hombre. Y dolor con D mayúscula cuando hablamos del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que para conversar y compartir, reflexionar al respecto de la muerte, tenemos que comenzar a hacer un par y paso, poco a poco, desde el sufrimiento hasta lo que es ese gran sufrimiento que es la muerte, la separación del alma del cuerpo, que nos asemeja de manera especialísima a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo quiso morir, así como cada uno de nosotros va a morir como consecuencia del pecado original. Él, libre de cualquier tipo de pecado, quiso asociarse con su vida a la vida de cada uno de nosotros, pasando también por ese umbral, porque es un umbral, no es un punto final. Un umbral es un marco, es una puerta. Si no estoy mal, San Juan Crisóstomo decía que lo ideal era presentar a la muerte no como una calavera alada con unas llaves en la mano, sino como un ángel bellísimo con unas llaves de oro en la mano, porque esas llaves de oro nos están abriendo las puertas para la eternidad. Y nos abren las puertas de la eternidad después de que esas puertas fueron abiertas de par en par por el propio nuestro Señor Jesucristo, que quiso pasar por la muerte. Entonces vamos desde el sufrimiento hasta la muerte, y en la muerte nos quedamos y hacemos varias contemplaciones al respecto de dimensiones que podemos considerar sobre la muerte. Al final entonces, según el orden que se tiene establecido, pues vamos a hacer una pausa y
Ahí hay espacio para todas las preguntas que quieran. Ustedes pregunten lo que quieran, yo respondo lo que pueda. Lo demás queda de tarea. Entonces voy a traer aquí a consideración el capítulo número 4 de este documento de San Juan Pablo II. Salvifici Doloris. Tengamos como presupuesto que esto no es solamente fruto de las capacidades intelectuales de San Juan Pablo II, políglota, un hombre inteligentísimo, uno de los pioneros de la filosofía personalista, o sea, naturalmente muy bien dotado, pero especialmente un hombre iluminado por el Espíritu Santo. ¿Debido a qué? A que estaba ocupando la cátedra de Pedro. Y el Espíritu Santo asiste constantemente a nuestros pastores de manera especialísima, al Papa, al Vicario de Cristo, para que a través de las luces recibidas por el Espíritu Santo nos ilumine al respecto de verdades que competen para nuestra salvación. Y la muerte considerar la muerte es un elemento fundamental a la hora de hablar de nuestra salvación. Por eso, repito, dice la Sagrada Escritura, piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. Entonces dice el capítulo 4 de San Juan Pablo II. Tiene como subtítulo el sufrimiento vencido por el amor. Miren que ya él nos coloca a nosotros en una dimensión que es totalmente diferente a la visión mundana de la enfermedad, a la visión mundana de lo que son las dificultades, los obstáculos, y a la visión mundana de lo que es la vida, porque la muerte está íntimamente relacionada con la vida. La muerte no la podemos ver como el final de la vida, sino como el comienzo de la vida eterna. Por eso es que es un umbral, es un lugar de paso. La muerte es un clímax en medio del camino que llevamos hacia el encuentro con el Señor por toda la eternidad. Entonces ya él comienza dándole una perspectiva totalmente diferente, y esta es la clave en la cual nosotros debemos de colocarnos. El sufrimiento vencido por el amor. ¿A partir de qué? Obviamente del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que nos dice el Evangelio. Por tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Cómo nos dio a su Hijo? ¿Cómo nos lo regaló? Entregándolo como víctima propiciatoria en el Calvario, en lo alto del monte Gólgota. Fue puesto el Hijo de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, como ofrenda agradable a los ojos de ese Padre, la única y la mejor, la ofrenda por antonomasia para pagar los pecados de nosotros los hombres, del pasado, contemporáneos de Jesús, y el último de los hombres hasta el fin de la historia. Estas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en el coloquio con Nicodemo, ustedes deben de recordar ese texto en el Nuevo Testamento, nos van a introducir entonces a lo que tiene que ver con la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo, ahí está implícita la muerte. Por eso tenemos que darle una categoría más especial a la muerte. O sea, la muerte no es la tragedia de encontrarnos con un cuerpo inerte y frío y una cierta separación material, ¿no? La muerte va mucho más allá. Porque la Iglesia Católica, el cristianismo, nos enseña, repito, la muerte es un lugar de paso, es un momento de paso para la vida eterna. Ahora bien, la salvación significa una liberación del mal. Por lo tanto, la muerte, cuando estamos hablando aquí de salvación, tenemos que unirlo a la muerte. La muerte también significa para nosotros una liberación del mal. Y es muy coloquial que cuando nos encontramos con el acontecimiento de la muerte decimos, ay, gracias a Dios él no va a sufrir más. Gracias a Dios va a estar más tranquilo allá, porque va a haber más tranquilidad. Es más, no va a haber más tranquilidad, va a encontrarse con la fuente de la verdadera y auténtica tranquilidad. Por lo tanto, la muerte está relacionada íntimamente con esa palabra mágica y trascendental que es la salvación. Repito, salvación significa liberación del mal. Muerte, perfectamente podemos hacer la transliteración. Muerte es la salvación del mal. Somos arrancados misericordiosamente por Dios de este mundo, demonio, mundo y carne. Somos arrancados de acá para ser llevados al paraíso para el cual fuimos creados. Fuimos creados para alabar, reverenciar, bendecir a Dios, conocerlo mediante las criaturas y asimismo
conociendo a Dios, amarlo y salvar nuestras almas. Pero ¿cómo llegamos a recibir ese gran premio que será siempre demasiadamente grande, como dice la Sagrada Escritura? Tenemos que pasar indiscutiblemente, quiéralo o no, por la muerte. La misma Santísima Virgen, Nuestra Señora, quiso pasar por la muerte. Dios nuestro Señor quiso asemejar a la Santísima Virgen de tal manera a su vida particular que permitió que Nuestra Señora pasara por la muerte. Sin embargo, la muerte de Nuestra Señora es muy particular, porque cuando hablamos de la muerte de la Santísima Virgen, muchos santos dicen, si los ángeles pudieran morir, morirían como María murió. Si alguien podría morir de amor, moriría como María murió. Y qué envidia de los ángeles viendo aquel tránsito de Nuestra Señora para los cielos. Murió. Pero murió de tal manera delicada que la Iglesia no le llama muerte de la Santísima Virgen, sino que la Iglesia llama Dormitio Beate Maria Virginis, la dormición de Nuestra Señora. De tal manera la Virgen ya no cabía en este mundo porque era desproporcionada, tal era la grandeza de ella, fue dejada por nuestro Señor Jesucristo como un lenitivo, como un calmante para de alguna manera subsanar la ausencia de Él en el mundo. Dejó a la Santísima Virgen. Ahora llegó un momento en que el crecimiento espiritual ya fue tan grande que ya su lugar, ¿cuál era? El único lugar proporcional para la Virgen era el cielo. Y ahí viene la dormición de Nuestra Señora. Entonces nuestro Señor quiso pasar por la muerte. Nuestra Señora quiso pasar por la muerte. El propio San José, aquel custodio del Divino Niño Jesús, que fue preservado también del pecado original según la tradición de la Iglesia, también pasó por la buena muerte. Es más, y es puesto por la Iglesia como patrono de la buena muerte. Porque si nos imaginamos la muerte de San José tuvo la mejor de las muertes, al lado de nuestro Señor y al lado de la Santísima Virgen. O sea, lo mejor que se puede pedir. Ahora, ellos tres, considerando la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, considerando a Nuestra Señora como la más excelsa de las criaturas y a San José como el hombre predilecto por Dios y escogido para llevar adelante la obra y cuidar la obra de su divino Hijo, si esas tres humanidades gozaron y quisieron pasar y fue permitido por Dios Padre que pasaran por la muerte, nosotros también recibimos ese premio, porque es un premio cuando lo vemos con ojos cristianos. Entonces dice aquí San Juan Pablo II: según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal, que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. El sufrimiento nos va a acompañar siempre en la vida. Escuchamos a veces promesas por ahí, promesas vanas, mentirosas y absurdas. Pare de sufrir, venga acá, entre en este local y pare de sufrir. Absolutamente imposible. En alguno de los textos, Santo Tomás de Aquino sugiere un término muy bonito que es adaptado por un teólogo contemporáneo. Habla de la sufritiva. Él dice que la sufritiva termina siendo algo que el hombre tiene dentro de sí relacionado con su vocación, o sea, con su respuesta y ese sí que debe de darle al Señor. Esa sufritiva es la capacidad que el hombre tiene de sufrir y es la necesidad que el hombre tiene de sufrir. Oye, son dos cosas importantes: capacidad de sufrimiento y necesidad de sufrimiento, porque la verdadera alegría solamente nace del dolor. Y el auge del sufrimiento corporal, ¿cuál es? La muerte. Más allá de la muerte no hay otro sufrimiento corporal, porque se desliga el alma del cuerpo. Ahora, la verdadera alegría, el verdadero gozo solo nace del sufrimiento. Y si el máximo sufrimiento para el hombre es la muerte, el máximo de los gozos viene a partir de esa entrega, de esa oblación que nosotros hacemos al propio Dios, como víctimas también, porque perfectamente nos podemos ofrecer nosotros como víctimas. En el momento del bautismo somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes. De esa manera nos asemejamos de una manera muy especial al ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser también víctimas ofreciendo nuestro sufrimiento. Y ese auge del sufrimiento, muerte, puede ser ofrecida también al Señor, así como la Santísima Virgen ofreció esa dormitio, esa muerte levísima, también como prenda de agradable olor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces está claro aquí, vuelve y lo dice San Juan Pablo II. Nuestro Dios Padre entrega a su Hijo al mundo para liberar al hombre del mal, que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Hace parte de la naturaleza humana, es connatural a la naturaleza humana el sufrimiento. Entonces,
Olvidémonos que el sufrimiento va a estar de lado y olvidémonos que por la muerte nosotros no vamos a pasar o que a ese gran acontecimiento no vamos a llegar. Este tema nos involucra a todos y cada uno. Dice él, contemporáneamente, la palabra dar indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Entonces uno diría, bueno, la gran entrega y el gran sufrimiento fue dado ya por nuestro Señor Jesucristo de una vez por todas. Sí y no, porque Él quiere también que nosotros estemos constantemente asociados a ese ofrecimiento, a esa inmolación, a esa oblación al Padre. ¿Y qué mejor oblación al Padre que aceptar con ojos cristianos el acontecimiento, el gran acontecimiento de la muerte? Dice entonces aquí, recordando San Juan Pablo II, las palabras del santo Job. Dice Job, esta es la traducción de la Vulgata, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin yo veré a Dios. Esto es muy bonito, porque entonces nuestro Señor Jesucristo con la resurrección cambia el paradigma de lo que es la muerte. La muerte, especialmente para los pueblos paganos en la antigüedad, era el fin de la existencia, era la aniquilación, nihil, nada, volver a la nada. El cristianismo le da una connotación diferente a ese gran acontecimiento de la muerte, porque ahí no nos aniquilamos, no. Antes, por el contrario, damos un paso y un salto hacia una nueva realidad, y es la realidad sobrenatural. Que la realidad sobrenatural y metafísica termina siendo más real de lo que nosotros vemos aquí en la tierra. Porque nuestros sentidos nos engañan. Para no ir muy lejos, encontrarnos delante del Santísimo Sacramento. Nos encontramos con nuestro Señor, ahí está Él, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué nos dicen los sentidos? Nos engañan. Esa hostia que está ahí sabe a pan. Esa hostia que está ahí se ve como pan. Ese vino que está ahí, ese cáliz, sabe a vino, a uva, a mosto de uva. Pero los sentidos nos engañan porque es la fe la que nos dice la verdad. Ahí, bajo esas apariencias de pan y de vino, está nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahora, ¿cuál es la realidad más real a la cual podemos llegar nosotros? A la visión beatífica, al encontrarnos con Dios cara a cara. Por eso entonces este sufrimiento, este auge o clímax de sufrimiento termina mostrándonos o abriéndonos un ventanal para contemplar el verdadero panorama, el real panorama y encontrarnos con la verdadera felicidad, que es la visión beatífica. Eso es la muerte entonces, encontrarnos con esa realidad sobrenatural, con el propio Dios. Por eso es que la Sagrada Escritura nos dice, y yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande, desproporcionado para todo lo magnífico y grandioso que yo pudiera haber hecho. Ni siquiera la Santísima Virgen pudo dar una respuesta proporcionada a ese regalo, porque el regalo es infinito, por eso es sobreabundante. Entra entonces la misericordia de Dios ahí. ¿Cuántas faltas nuestras? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuántas veces dimos las espaldas a nuestro Señor? ¿Cuántas veces abofeteamos a nuestro Señor Jesucristo? Lo coronamos de espinas, lo flagelamos, y a pesar de eso, en algún momento en la muerte, en el juicio particular, nuestro Señor va a decir, gracias a la misericordia, Dios quiera que en eso estemos involucrados todos y cada uno de nosotros, va a decir, yo soy vuestra recompensa demasiadamente grande. Entonces repito lo que dice Job, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin yo veré a Dios. ¿Cómo ver a Dios? Hay dos extremos que me llevan a mí a la muerte, el auge del sufrimiento o el auge de la alegría. Por eso Dios no puede mostrarse completamente al hombre aquí en la tierra, porque sería tal la felicidad que el alma no aguantaría y quisiera unirse inmediatamente a esa realidad sobrenatural que es Dios, el auge de la felicidad. Y el auge del sufrimiento también lo dijimos. ¿Cuál es el auge del sufrimiento? La muerte. Entonces son dos, pero sin embargo esos dos extremos me llevan a lo mismo. Veré a Dios. Ver a Dios por toda la eternidad es el premio que nos espera después de la muerte. Repito, piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. ¿Cuáles son los novísimos? Muerte, juicio, infierno o cielo. Piensa en tus novísimos y no pecarás eternamente. Continúa San Juan Pablo II, ya haciendo un paralelo entre lo que es la vida del hombre en contraste con la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dice, el hombre muere, oído,
Esta es la verdadera connotación cristiana de la muerte. Oído, para que entendamos bien el concepto, él dice, el hombre muere, pongamos entre comillas ese muere, cuando pierde la vida eterna. O sea, la verdadera muerte, la muerte trágica, digámoslo así, la muerte trágica es cuando el hombre se une al pecado, abraza el pecado y pierde la vida eterna. Ahora, la muerte bella, la dimensión de la belleza en la muerte, en el acontecimiento de la muerte, está cuando nosotros anhelamos la vida sobrenatural y el encuentro en la visión beatífica con Dios. Dice él, lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, el infierno. La pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, la condenación. Oído, esto es un llamado de atención para que aquellos que por ahí andan diciendo que eso del el demonio no existe, el infierno no existe, la condenación eterna es una invención de la iglesia para alienar a sus fieles. Es doctrina de la iglesia, definido dogmáticamente por la iglesia. Hay un lugar para la felicidad eterna y hay un lugar para la condenación y el sufrimiento eterno. ¿Es así? Dios no es justo. Dios no es justo. Dios es la justicia. Dios no es bondadoso. Dios es la bondad. Es mucho más que ser bueno. Él es la bondad. Todo lo que es bueno en la creación es un reflejo de la bondad que está en Dios. Siendo bondadoso y siendo justo, tiene que haber cielo y tiene que haber también infierno. Aquí lo recuerda San Juan Pablo II clarísimamente. Entonces la muerte, la visión trágica de la muerte, es contemplar que pasamos por ese clímax de sufrimiento y nos vamos a encontrar con la pena de daño por toda la eternidad. ¿Qué es la pena de daño? La pena de daño es el peor sufrimiento que las almas pueden tener en el infierno. Almas y cuerpos, porque después de la resurrección, fin del mundo, resurrección de los muertos, los condenados también van a resucitar y junto con el cuerpo se van a ir al infierno. Entonces, ¿cuál es el peor sufrimiento que el cuerpo y el alma pueden recibir en el infierno? Es la pena de daño, la ausencia de Dios. Esa es una visión de la muerte. Muerte por toda la eternidad. Ahora, para nosotros los que somos creyentes tenemos confianza, porque ¿quiénes están en el infierno? ¿Quiénes se van para la condenación eterna? Aquellos que perdieron la confianza. Cargados de pecados, San Pedro. Cargados de pecados, San Agustín. Cargados de pecados, contemplen cualquiera de los santos de la iglesia. No sé, para irnos muy lejos, cualquiera de los 16.000 más o menos santos y beatos canonizados y beatificados por la iglesia que están en el martirologio romano. Todos llegaron a un punto de conversión, porque en ese punto de conversión comprendieron para qué estaban llamados, cuál era su verdadera y auténtica vocación, la salvación y la visión beatífica. Llegar al encuentro con la muerte y partir para esas excelencias de la vida eterna, gozar por toda la eternidad. Que son dos visiones de la muerte eterna y la muerte que nos lleva a la vida eterna, un lugar de tránsito. Dice San Juan Pablo II, cualquier sufrimiento, repito, el hombre muere cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, la condenación, la pena de daño que les decía yo ahora. Ahora bien, el Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo. Entonces, cuando yo tengo conciencia de que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para librarnos de esa muerte eterna, yo considero con otros ojos y mi esperanza se fortalece en función de lo que va a ser la vida eterna a la que voy a llegar después de pasar por el umbral de la muerte. Esto yo creo que termina siendo un preámbulo, y mis cálculos no fallaron, media hora para esta parte, considerando Juan Pablo II, como un preámbulo para ya una meditación profunda sobre la muerte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o queda claro dónde estamos ubicados como creyentes, qué es la muerte y la muerte hacia dónde nos lleva? Cuéntenme. Camilo, yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién habla? Sí, dime. Pregunto, tú dices que la muerte es una trascendencia hacia la eternidad, ¿cierto? Sí, perdón, Pero, lo dice,
lo enseña la iglesia y yo lo repito. Yo lo digo, no, lo digo muy pedagógicamente, para que nos quede claro que son enseñanzas de la iglesia y hacen parte de la tradición de la iglesia. ¿Está bien? Ajá. Bueno. Y te pregunto, Sí. ¿cómo hacemos nosotros hacer entender a los que nos rodean que esa muerte es un paso más que damos hacia una eternidad y que estuvo alrededor de nosotros, que vivió con nosotros y convivió con nosotros, no se vuelva en un dolor permanente? ¿Por qué lo digo? Hace poquito, más de un año y medio, perdí a mi tío, y al cumplir el año mi tío, perdí al primo. En este momento, la esposa de mi tío y la mamá de este muchacho no han podido superar todavía esa muerte. Yo lo he entendido porque sé que estoy en estos caminos, pero yo le he tratado de decir a ella que no lo llore más, que no lo sufra más, sino que le dé gracias a Dios, porque ya era el camino que necesitaban ellos dos para trascender hacia la eternidad. Entonces, dime cómo hace uno para poderles hacer entender a ellos que es un paso, que no es ni echarse la culpa a uno mismo, ni echarle la culpa a los demás. Sí. Listo, perfecto, con mucho gusto. Entonces yo creo que tenemos que partir de un principio fundamental. Cuando nosotros cuando consideramos la muerte y cuando consideramos todo lo que tiene que ver con la trascendencia, hablábamos de los novísimos del hombre. ¿Por qué la iglesia le coloca ese nombre? Es muy particular. Yo compro un carro nuevo, es un carro último modelo, por eso los novísimos es lo último que le va a pasar al hombre. Pero todas estas consideraciones y estas enseñanzas de la iglesia van más allá de un simple racionamiento lógico. Están iluminados de manera especial por la fe. Entonces para mí es imposible convencer a un auditorio con los más grandes sabios de la historia reunidos, pero sin la acción de la gracia y sin la visión sobrenatural y profunda de las cosas que nos da la fe. Es imposible yo empezar a hablar de estas grandes realidades si la persona con la cual yo me estoy comunicando no tiene fe, o si tiene fe, pero es una fe raquítica, una fe que falta ser alimentada y enriquecida por los sacramentos, la oración, la vida espiritual. Entonces el primer presupuesto para yo poder hablar de este tipo de temas con otras personas y hacerles ver una nueva realidad, porque miren que inclusive para los apóstoles que convivieron con nuestro Señor 3 años, ¿por qué no estaban ellos al lado de la cruz de nuestro Señor? Porque no entendieron el valor de la muerte. Ellos no tenían ojos para trascender más allá de lo que les decían los sentidos y comprender las maravillas que se abrían con la muerte de nuestro Señor. Y lo he dicho en varias oportunidades, no soy digno de desatarle las sandalias a San Juan Evangelista, el apóstol amado al cual nuestro Señor Jesucristo le dio a la Santísima Virgen para que la cuidara. Pero yo les aseguro que al lado de la cruz, estando la Santísima Virgen y estando Juan no estaba entregado ahí al lado de la cruz simplemente por su voluntad. La Santísima Virgen lo tenía literalmente amarrado para que no se escapara y no saliera corriendo. Porque les faltaba fe, a los apóstoles les faltaba fe. ¿Por qué no estaba ahí un Pedro? ¿Por qué no estaba un Santiago que había presenciado la transfiguración de nuestro Señor? Tenía flaca la fe. ¿Por qué no estaban los demás apóstoles que salieron todos corriendo, inclusive varios, a reiniciar de nuevo sus tareas y sus labores, la pesca? Algunos seguramente eran pastores, etcétera. Entonces habían dejado todo eso, habían dejado todo lo que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo para entregarse de nuevo a la vida mundana. No comprendieron la muerte de nuestro Señor, no trascendieron, no fueron más allá de esa primera realidad que se impacta, con la cual nos impactamos y que es recibida por los sentidos. Yo repito, los sentidos nos engañan. Hay una realidad más profunda de aquella que consideran los sentidos. Entonces, si la persona con la cual yo estoy dialogando o a la cual estoy evangelizando es una persona que
no frecuenta como debería de ser los sacramentos, le falta vida espiritual, le falta enriquecerse en compromisos con la iglesia y con la evangelización, usted pueda leer todos los argumentos. Yo puedo traer aquí este texto bellísimo de San Juan Pablo II, le digo, mire, 11 de febrero de 1984, San Juan Pablo II, canonizado, un hombre que la iglesia nos dice que está en el cielo, escribió esta maravilla, léala, mire cómo el sufrimiento es diferente, hay que verlo con los ojos cristianos. Ese racionamiento se queda corto, porque ese racionamiento se enriquece cuando la persona tiene una fe robusta. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para comprender realmente la profundidad, la amplitud y la envergadura de lo que es la muerte es alimentar mi fe. No son solamente argumentos, no hay una palabra mágica, no hay un principio filosófico, ni siquiera psicológico. Con el respeto de Juan Camilo, que me precedió en estas conferencias, que yo sé que es un gran conocedor de la psicología, él le da un plus especial a la psicología que aplica a partir de los racionamientos teológicos que involucra en su discurso, porque le pone fe. Ese condimento, ese ingrediente, ese insumo es fundamental para que cada uno de nosotros comprenda lo que es la realidad de la muerte. ¿Está bien? Entonces, si ese duelo no va acompañado de ejercicios de fe, nos quedamos cortos en la visión y nunca vamos a superar el duelo. Es imposible para la naturaleza humana, porque va más allá de la comprensión simplemente racional. ¿Está bien? ¿Entendido? Gracias, Camilo. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Primera parte, este preámbulo de San Juan Pablo II que nos deja claro por qué el sufrimiento es una realidad y por qué nuestro Señor Jesucristo quiso asociarse al sufrimiento de cada uno de nosotros, precediéndonos no solo en el sufrimiento, en el auge del sufrimiento, la muerte, sino sobre todo en la resurrección. Porque es que la novedad dentro del cristianismo es esa. Muerte, la consideración de la muerte siempre estuvo presente en las reflexiones de todos los hombres. Nos vamos a la Ur de Caldea. Las primeras nociones antropológicas que tenemos de la existencia, de la historia del hombre, esas primeras comunidades de la Ur de Caldea, donde sale Abraham, arrebatado por Dios del politeísmo para el monoteísmo. Las consideraciones sobre la muerte siempre existieron. Ahora, consideración sobre la resurrección, vida eterna, amor, caridad, reino de Dios, novedad en el mensaje de Jesús. Y ahí entonces viene la nota característica. Vamos a nuestra segunda parte. Perdón, sí. ¿me puedo hacer una pregunta? Claro, claro que sí. Cuando se piensa tanto en la muerte y eso te genera paz, te genera, pues no te genera como ansiedad ni nada, se puede considerar que Dios está entonces haciendo pues como una transformación de tu vida y está como indagando tu misión acá en la tierra. Perfectamente, yo creo que esa consideración o esa más bien esa comprensión de la muerte, mire, me pasó algo muy particular esta semana. El domingo murió un amigo muy cercano, 20 años de amistad, y pues uno como hombre, cuando uno habla de sexos, pues la mujer es mucho más dada a esas manifestaciones emocionales. Los hombres somos como que más introvertidos, más orgullosos, también entra mucho de orgulloso ahí. Pues cuando me dieron la noticia, yo me desmonté, pues fue llegando aquí a la casa y empecé a llorar, abracé a mi mamá y ya rezamos por él. Un hombre que yo considero padre por todo lo que caminamos juntos. Él murió de 84, 85 años más o menos, sí, 84, 85 años. Y cuando llamé a la esposa, inmediatamente me enteré, ella estaba en una calma. Entonces yo le decía, ¿cómo es? Y yo llorando, ¡guau! Llorando. Y le decía, que me alegra, le decía yo, me alegra verte así de tranquila. Y me dijo, sí, Camilo, porque yo sé que él murió en la paz del Señor y yo sé que él me está dando la tranquilidad. Entonces yo decía, eso es muy bonito, eso es una señal de que Dios está en el corazón de esa mujer porque le está dando tranquilidad. Ella que vivió los últimos días de sufrimiento de él, vio cómo se iba apagando, porque él se fue apagando, y en un momento determinado, entregó su vida a Dios. Y yo le decía, qué bonito recordar aquí las palabras de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Y yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso sintió ella en su oído, en su corazón. Entonces yo creo que termina siendo una muestra de la madurez espiritual de ella, después de haber vivido 50, 60 años al lado de ese hombre,
y se encuentran con la muerte, porque los dos se encontraron con la muerte, solo que la muerte se los llevó a él y él tuvo experiencia de la muerte. Ella tuvo una experiencia en una segunda dimensión de la muerte, pero él tuvo experiencia, los dos juntos, porque son una sola carne. Y siendo una sola carne, ella sufrió muchísimo. O sea, seguramente nadie sufrió la muerte de él como ella, siendo su esposa, y una esposa que lo amaba. Pero entonces es una señal de madurez espiritual considerar la muerte de esa manera. Cuando yo empiezo a ver esas realidades humanas y cotidianas con ojos de Dios y con tranquilidad, porque Dios no está en la excitación, Dios no está en el desenfreno. Entonces son ciertas manifestaciones, inclusive físicas, emocionales, que me muestran a mí que voy por buen camino, porque tengo los ojos puestos en aquella realidad sobrenatural. ¿Está bien? Entonces sí es una señal de madurez espiritual y de una respuesta positiva al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, entonces les decía, esta segunda parte que quiero compartir con ustedes, vamos a tratar de aplicar el principio francés de la rapidez con la perfección. Entonces, tenemos que usar también la razón, porque el asunto nos tiene que quedar claro aquí, nos tiene que fortalecer el corazón y la fe hace el resto. Completa el trabajo de preparación, porque esto termina siendo una reflexión que nos prepara para una realidad sobrenatural que debe estar presente a cada momento en nuestras vidas. Entonces dice lo siguiente, voy a compartir por aquí unos apuntes que tengo. Debemos de considerar la muerte como un problema humano, pero es que los problemas no son tragedias, no. Cuando yo pienso en un problema como un punto intermedio para llegar a una solución, yo estoy viendo ese problema con unos ojos diferentes. Yo no puedo ver el problema como el punto final, no. El problema es un punto intermediario para alcanzar una solución. Si es un problema humano, claro, ese problema humano donde vamos a resolver para dónde vamos después del problema. Si aprobamos o no aprobamos, como cuando uno le ponen un problema de matemáticas. Si usted lo responde bien, tiene buena nota. Si lo responde mal, tiene mala nota. ¿Cuál es la buena nota para ese problema humano? La vida eterna. ¿Cuál es la mala nota? La condenación eterna. Entonces sí es un problema humano, pero no es una tragedia. Cuando yo sé ver con los ojos de Dios y estoy dispuesto a resolver ese problema y a pasar la prueba. Ahora bien, a diferencia del animal, el hombre se da cuenta que tiene que morir. Sí, el animal muere. Pero yo, como soy... Sí. Qué pena, pero hay como que un problemita con el audio. ¿Qué? Se está escuchando con un ruido. ¿Ahí ya? Fuertecito. ¿Ahí ya? ¿Mejor? Sí. A ver, yo voy a ponerlo Ahora acá. sí. Ahora sí, ¿no? ¡Ay! Se me cayó el celular, perdón. Estoy tratando de hacer un malabarismo aquí. Aquí tengo un problema. No, pero ya. Aquí logré. Ahí me están escuchando bien. Ya se escucha mucho mejor. Listo, perfecto. Aquí logré hacer un... Tienes una pregunta en el chat, te la dejo para después. No, si quieres de una vez, no hay ningún problema porque ahí vamos enlazando todo. Para mí no hay problema. Ok, pregunta Lida Cristina, ¿cómo se ve el suicidio en este tema? La persona busca descansar entre comillas sin vivir el sufrimiento. Sí, bueno, primero el suicidio termina siendo una manera contradictoria, errada y nada cristiana para resolver el problema humano. Nosotros tenemos que definir nuestra situación delante de Dios. ¿Cómo nosotros le hemos dado respuesta a Dios en la vida? Ahora, la muerte es ese momento en el cual yo me encuentro con Dios y le entrego mi bitácora, mi libro de la vida, se lo entrego a Dios para que Dios lo lea. Y Dios lo lee y me va haciendo la evaluación, paso a paso. Ahora llega un momento en que yo estoy huyendo de mi responsabilidad vocacional y estoy optando por el suicidio. ¿Para qué? Para librarme de las obligaciones. Eso no es cristiano. Ahora bien, antiguamente la iglesia no permitía las honras fúnebres
ni siquiera pues los actos más simples, digámoslo así, o litúrgicos que tienen que ver con la inhumación del cuerpo, con las oraciones de los sacerdotes, de sus familiares, etcétera. No tenía cristiana sepultura aquel que optaba por el suicidio. Sin embargo, hay algo que considerar aquí, y es la misericordia de Dios. Pero ojo, siempre con equilibrio. En algún momento creo que yo leí, si no estoy mal, San Antonio María Claret dice que nada hay que lleve más almas al infierno que la misericordia de Dios. Uy, yo leí eso y yo dije, ¿cómo así? La misericordia de Dios mal concebida. Cuando la misericordia de Dios es mal concebida, se empieza a concebir a Dios como aquel que acolita nuestros pecados. Ah, no, es que Dios es amor. Tranquilo. A mí me tocó escuchar. Camilo, Sí. qué pena que te interrumpa, continuando con la misma alineamiento de la pregunta que te hizo Lía Cristina. Entonces, ¿cuál es la suerte de la persona que se suicida espiritualmente? O sea, porque se habla de que entonces no tiene perdón de Dios. ¿Nos puedes explicar, Sí, para allá voy. por favor? Para allá voy. Para allá voy. Eh, entonces, lo de la misericordia es muy complejo porque en algún momento escuché a un clérigo decir que tal era la misericordia de Dios que era imposible que existiera infierno y que el demonio existiera. Esto es uno de los mejores trabajos que el demonio hace en el mundo contemporáneo, es hacer creer que él no existe, porque así trabaja más fácil. ¿A qué voy yo con esto? A la segunda pregunta que me hacen. El santo cura de Ars en determinado momento se encuentra con una mujer viuda que empieza a llorar y empieza a contarle sobre el suicidio de su esposo. Él, a partir de una revelación, le dice que no se preocupe, que Dios ha tenido misericordia de él, porque desde el momento en que se amarró la piedra de molino, una manera muy trágica pues de ahogarse y de tirarse a un río, entre el momento en que se amarró la piedra, se lanzó al agua y en el momento en que perdió totalmente la vida, o sea, murió radical y objetivamente, estaba presente ahí la misericordia de Dios. Entonces, no tenemos nosotros autoridad moral para juzgar el momento en que esa persona está entregando el alma a Dios. ¿Cuáles son las disposiciones de alma que Dios suscita en él a través de la gracia? La gracia puede transformar al hombre inclusive en esos últimos momentos de la vida. La iglesia es tan sabia en este sentido y tan dada la misericordia que la iglesia considera que alrededor de una media hora, 45 minutos después de la muerte clínica, la persona puede recibir la confesión, porque el oído sigue ahí, atento a este mundo terreno, y Dios como que le da esa última oportunidad al hombre para que pueda entregar sus pecados a Dios a través de la confesión. Entonces no hay condiciones morales dentro de la humanidad, dentro de nosotros como peregrinos, para juzgar a una persona que optó por el suicidio. Eso queda en manos de Dios. Ahora también hay otra consideración, a partir de un proverbio antiguo, talis vita finis ita, o qualis vita finis ita. Así como se vive, así se muere. Si yo viví con Dios y viví verdaderamente con Dios, téngalo por seguro que yo no voy a optar por el suicidio, o sea, voy a morir bien. Si yo no viví con Dios, lo más posible es que cuando yo opte por el suicidio, pues obviamente voy a estar alejado de Dios. ¿Qué me va a esperar a mí en la eternidad? Pues estar alejado de Dios por toda la eternidad, lo que decíamos ahora, la pena de daño. Entonces, ese problema, digamos, de la salvación en el momento de la muerte, sea muerte de esta manera, un suicidio, inclusive que yo como paciente opte por la eutanasia, eso es un suicidio, literalmente, no hay otra explicación. Inclusive en ese momento yo diría, no, esta persona cómo va a tener salvación por Dios. Eso está en las manos de Dios. Es un asunto que ya lo entregamos a la eternidad y es Dios quien lo resuelve. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos? Acompañar a esa persona que se entregó a sus pasiones de esa manera desenfrenada y optó por el suicidio, acompañarla con la oración. El resto lo hace Dios. ¿Está bien? Entonces eso debemos de considerarlo también. El único personaje histórico que con certeza la gran mayoría de teólogos en toda la tradición tienen claro que está en el infierno y lo llaman inclusive pecador con P mayúscula, es Judas. De él, digamos que hay una corriente fuerte al respecto de esa condenación. Pero al respecto de otras almas que a lo largo de la historia han realizado o han hecho de su vida una catástrofe,
el momento de la resolución para la vida eterna solo la define Dios. ¿Está bien? Entonces eso tenemos que considerar ahí, la misericordia, el sentido común, la lectura de la vida de la persona, y a partir de ahí nosotros acompañar con la oración. ¿Está bien? Sí, señor. Muy clara. Bueno, entonces continuamos con esto. A diferencia del animal, el hombre se da cuenta de que tiene que morir y sabe que camina hacia el hundimiento inevitable. Acabó la vida terrena, el cuerpo se corroe, somos pasto de gusanos. Aquellos santos que antiguamente acostumbraban a colocar, muchos religiosos, no solo los santos, religiosos, en sus conventos. Y hay comunidades religiosas hoy de clausura, inclusive, muchos camandulenses, religiosos, así que viven en ermitaños, que viven en una radicalidad impresionante, que hasta hoy en día tienen 1 o 2 horas al día para cavar su propia tumba en el monasterio donde viven, para que piensen en la muerte. O sea, imagínense lo que es usted hacer un ejercicio, imagínense ustedes haciendo este ejercicio diario, salir al jardín de su casa y empezar a cavar su propia tumba. Y ahí está ya, la tablita puesta con esta tumba está reservada para fulano de tal. ¿Para qué? Un ejercicio intelectual y espiritual. Me estoy preparando para eso, de lo cual yo no me puedo salvar, de la muerte. Muchas comunidades religiosas. O si no, en el nochero, en su mesita de noche, en la habitación, en la celda, colocaban una calavera y haciendo una oración al final de la noche, decían, tú eres, ¿no? Tú eres lo que yo voy a hacer y yo soy lo que tú fuiste, hablándole a la calavera. Allá llegamos todos. Es un hundimiento inevitable. Esta es la visión natural, ese hundimiento. Ahora, la certeza de la muerte está siempre presente en el horizonte de nuestra conciencia, porque naturalmente nosotros sabemos que llegamos allá. Solamente el mundo contemporáneo, el mundo mundano, disculpen la redundancia, pero el mundo mundano, aquel mundo que está alejado de Dios, nos quiere hacer ver la muerte como ajena a la naturaleza humana. Hay que evitar la muerte, aléjese de la muerte, aliméntese bien, haga ejercicio, pero no es en función de darle gloria a Dios con el templo, con este templo del Espíritu Santo, sino de darse gloria a sí mismo, evitando ese momento de la muerte. Ahora bien, la conciencia de la muerte, es necesaria para el hombre, para afinar su vocación particular. Es necesario. Huir de la muerte significa de alguna manera darse cuenta del peligro inminente y de la amenaza. Sin embargo, significa también darle de alguna manera las espaldas al encuentro con Dios. Ese es el primer gran encuentro con Dios. Imagínense que usted los invitan a un banquete y se va a encontrar con una persona que usted admira del mundo político, social o también de la música. Va a tener un banquete de aquí a 15 días. Se prepara usted también. Si es hombre, se afeita, se engalana con perfumes, con la mejor ropa, la mujer con sus peinados, con sus joyas para ese día magnífico, 15 días, una expectativa porque se va a encontrar en ese gran banquete. Llega y no solamente se encuentra con esa persona en el banquete, sino que el anfitrión, a quien usted lleva venerando en el buen sentido de la palabra 20, 30 años, se acerca, le saluda, le da la mano, lo mira. Eso queda uno y dice, no, ya ni comer aquí, cualquier vino que me den, cualquier manjar es nada con lo que yo acabo de recibir en este encuentro. Bueno, eso es nuestra vida. La vida es un espacio de preparación y de expectativa para encontrarnos con el Señor en ese primer gran banquete. Ese primer gran banquete es el momento de la muerte. Ahora bien, hay elementos muy interesantes al respecto de la muerte y yo creo que hablemos aquí. A ver, la muerte tiene varios elementos. Entonces la muerte confiere, le da, alimenta, enriquece a la existencia con un sentido de totalidad. Cuando yo no considero la muerte como parte de la vida, porque es que es un corolario, es el punto final de la vida, a mí me falta entonces en ese momento un sentido de totalidad a la vida. Estoy cojo en mi caminar, porque no estoy considerando esa dimensión sobrenatural de mi vocación. Para yo cumplir plenamente mi vocación, tengo que llegar a ese encuentro con Dios y decirle, Señor, lo que tú querías para mí, yo lo cumplí. ¿Cuándo le digo yo eso al Señor? En ese encuentro que me permite o que me dispone, me contextualiza la muerte. Entonces la muerte confiere a la existencia humana un sentido de totalidad y le da un carácter de prueba. De totalidad y prueba.
De totalidad porque la muerte impide retocar o cambiar el sentido y el camino de la vida. Lo que fue, fue. Cuando yo llegué al momento de la muerte, ya no hay nada que hacer. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de responderle al Señor. Se acabó el tiempo de pedir perdón. Aquí es solamente rendir cuentas. Entonces, totalidad. Se cerró este primer ciclo. Llegó el momento de la prueba. Punto fundamental para evaluar la totalidad de mi vida. Lo que se ha hecho entonces hasta ese momento, lo que se ha hecho durante la existencia, queda fijado, totalmente fijado en una figura definitiva. Aquí está, Señor, esta es mi vida, te la presento y te la ofrendo. De prueba, porque el hecho irreversible de la muerte le confiere un límite al tiempo existencial. Lo que decíamos ahora es el gran examen, el gran momento de decirle, Señor, me preparé durante 80 años. Ayer precisamente me fui a almorzar con la viuda de mi amigo. Estuvimos conversando y nos encontramos con dos señoras, amigas de ella. Entonces empezamos a hablar de la muerte. Y entonces de la muerte de él y tal. Y una de ellas dice, yo quiero vivir hasta los 120 años, tan rico. Y yo decía, 120 años, bueno, uno diría, ¿será que si yo a los 100 años cumplí con mis deberes y mis obligaciones, esos otros 20 años, ¿para qué? O sea, ¿para qué vivir tanto? ¿Para qué querer vivir más tiempo? No lo digo propiamente por ella, sino que a veces la visión mundana que nos coloca el mundo. ¿Para qué querer vivir tanto si antes va a ser una ocasión de pecado o de pérdida para nosotros? De infidelidad en función del plan de Dios. Es mejor aceptar el momento en que Dios quiere cerrar nuestra existencia terrena y darnos el momento de presentar la prueba. Por eso yo voy a estar preparado a cada momento. Señor, si me vas a llamar hoy, permíteme darte un sí definitivo con toda la vida que logré caminar en estos 30, 40, 50 años. Porque ninguno de nosotros tiene el tiempo comprado. En cualquier momento el Señor dice, yo te quiero para mí. Y eso es bonito porque es Dios queriéndonos robar para sí y llevarnos a la vida eterna. Eso termina siendo ese momento en que nos encontramos con Dios y presentamos la prueba. Entonces, repito, totalidad y prueba. Prueba, porque ese sentido de prueba que la muerte le da a la existencia, porque el hecho irreversible de la muerte le confiere un límite al tiempo existencial. Aquí se acabó el tiempo. Y por eso mismo le confiere entonces una gran seriedad a cada uno de los momentos limitados en que estamos nosotros disponibles en el día a día. Yo debo considerar también el tiempo como una criatura de la cual debo apoderarme y decirle a Dios, estoy utilizando bien el tiempo. Y en el momento en que me encuentre con la muerte, que se acaba el tiempo, le digo, Señor, aquí está el tiempo del cual yo supe utilizarlo para cumplir la vocación. Dos son fundamentalmente los problemas que la muerte plantea propiamente. El primero de ellos es conocer qué ocurre en ella, qué sucede en toda la verdad de la muerte y fundamentalmente cuando un hombre muere. Yo puedo tener una experiencia externa en segunda, tercera persona de lo que significa la muerte, porque ninguno de nosotros ha vivido la muerte. Que yo sepa, ninguno de los que estamos aquí conectados hemos resucitado todavía. Tenemos experiencias ajenas de la muerte. Pero, ¿qué sucede fundamentalmente cuando un hombre se muere? No hay nadie que pueda decir por experiencia propia lo que sucede en la muerte, a no ser quizás el mismo moribundo, que se va encontrando con la cercanía de la muerte. Yo tengo un amigo que se curó, milagrosamente San José lo curó de la sarcoidosis. Sarcoidosis es una enfermedad rarísima. En la época solamente había un experto y estaba en Estados Unidos y él se había especializado en sarcoidosis porque a la esposa le dio sarcoidosis, pero es una enfermedad rarísima que transmiten los venados y le va acabando con los pulmones. A él le funcionaba apenas 1/3 de un pulmón y él cuenta que estando moribundo en Estados Unidos, convaleciente, moribundo, empezó a ver la muerte y él estaba acostado así en una cama y eran unos dolores terribles, falta de oxígeno. Él veía que por la ventana de él daba para un techo de un primero o segundo piso y él veía que una mujer vestida de negro se acercaba, llegaba a la ventana y se iba. A los 2 o 3 días aparecía de nuevo la mujer vestida de negro en el horizonte
se acercaba más, pasaba la ventana y quedaba a unos metros de la cama. 2 o 3 días después, otra vez la mujer vestida de negro, con velo negro. Él dice que era terrible, pero era majestuosa. Volvía la mujer, se acercaba, ahora llegaba hasta el borde de la cama. Y así sucesivamente hasta que la mujer empezó a cubrirlo con el velo. Y él decía, yo sentía que era mi encuentro permanente con la muerte. La muerte me decía, estoy llegando por ti, te estoy conquistando. Eso que le permitió a él hacer un examen de conciencia y renovar su consagración a la Santísima Virgen y a la causa de evangelización a la cual pertenecía. Se encontró con la muerte, se encontró con la prueba. Ahora, ¿quién más que estas personas que han tenido ese encuentro así con la muerte pueden darnos una noción de lo que es? Es un momento grave, es un momento serio. Pero según la naturaleza misma, el moribundo no puede hacer partícipe a los demás de lo que está ocurriendo, a no ser con palabras, pero siempre se queda corto. La muerte es algo que no puede imaginarse ni pensarse, se queda corto. Nosotros no experimentamos en sentido verdadero la muerte del otro, no. De alguna manera acompañamos la muerte del otro, pero la muerte es un encuentro particular con el Señor, donde yo voy a presentar la prueba. No sé si ustedes se acuerdan, les debe haber tocado el examen de lictos, otro tipo de exámenes, o cuando el profesor era muy exigente, lo sacaba uno. Yo me acuerdo en el colegio, cuando eran pruebas finales, los profesores de química, de matemáticas, lo sacaban a uno a un patio que teníamos. Yo estudié en un colegio militar, entonces nos sacaban a un colegio, un patio de armas, una plaza grande, y nos ponían a una distancia que imposible pues usted verle al otro lo que tenía escrito, y mucho menos escuchar lo que decía. Quedamos como a 4 o 5 metros. Uno sentía como si el profesor estuviera al frente de uno mirándole el examen y viendo cada letra que uno iba escribiendo en el papel o cada X que iba colocando en el cuestionario. Solo con el profesor presentando la prueba. Ahora, esta misma experiencia es más o menos la que tiene el moribundo cuando se encuentra con Dios. Es solo, ahí ya no hay nadie para aconsejarle, ahí no hay nadie para decirle, esto debes hacerlo así, esto debes hacerlo así, por aquí debes de caminar, evita entrar por allá, cuidado con esto. No, está él delante de Dios dando razón. Ahora, la certeza de la muerte propia es algo totalmente independiente de cualquier clase de experiencia exterior de la muerte. Puedo haber acompañado no sé cuántos muertos en mi vida, enfermos críticos. Encontrarme yo con la muerte es una experiencia totalmente especial, radical y única. Es el momento de mi encuentro con Dios. Ahora bien, el segundo problema que la muerte plantea es el de saber si con la presencia de la muerte en la vida del hombre queda anulada definitivamente la posibilidad de realización del ser humano. Oído. Entonces, la visión no cristiana de la muerte es cuando yo considero la muerte como enemiga o contradictoria a mi realización humana. No, es la oportunidad que Dios me da para decirle a Él, cumplí mi vocación. Por eso yo debo prepararme muy bien. 10 años, 20 años de vida terrena, 30 años de vida terrena, lo que sea, es el tiempo que Dios me dio para entregarle a Él cuentas de todos esos talentos que colocó en mis manos. Entonces, no es enemiga la presencia de la muerte en la vida del hombre, no es enemiga de la realización del ser humano. ¿Cuál es la realización del ser humano? Cumplir su vocación. Entonces, la muerte es el punto final de la realización humana, porque de ahí va a venir la gloria o de ahí va a venir la tragedia por toda la eternidad. Entonces, un elemento interesante dentro de la concepción teológica de la muerte, teológica, cristiana de la muerte, es que la muerte termina siendo el punto final de la realización del ser humano. Hace poco, aquella competencia deportiva del Tour de Francia, a la meta, unas cimas así, bajan de peso de tanto que se deshidratan los deportistas, dan todo de sí, pero una cosa que ya el cuerpo todo como que se une para colocar la fuerza en las piernas y entregarlo todo para llegar
a la meta. Esa debe ser la consideración de esos 40, en la consideración de esos 40, 50 años de vida para alcanzar esa meta. El primer premio que recibimos nosotros, después de la realización humana, después de ese gran ejercicio que hacemos, es la muerte. Esa es la meta, por ahí pasamos. Y cuando pasamos, ¿dónde recibimos el premio? En la vida eterna. Mi recompensa será demasiadamente grande. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Esa es nuestra segunda parte. Soy todo oídos. Diana Carolina tiene una pregunta. Diana, ¿puedes hacerla en el momento? Diana. Diana Caro. Bueno, Nelly, entonces mientras... Otra. Ya. Yo quería preguntar, porque lo que decías ahorita sí me confrontó, porque pues yo soy enfermera y yo vi mucha gente morir, agonías largas, dolorosas. Pero hace 3 meses, hace 2 días, se cumplieron 3 meses de que yo vi a mi papá fallecer. Y para mí esa agonía fue muy particular, fue muy especial, digámoslo así. Que yo lo vi, una agonía para mí fue muy dolorosa y muy desesperante. Las conté, inclusive, fueron 21 horas sin respirador, que ya le habían dado paros cardíacos y entró en un proceso de agonía muy fuerte. Él no fue muy buen esposo, él no fue muy buen padre, pero me confrontó mucho que tuviera una agonía tan dura, que se estaba esforzando demasiado por respirar, demasiado, tenía muchas apneas. Y yo digo, y Claudia me lo dijo, que pudo haber entrado en un proceso de, recuerdo la palabra, purificación. Purificación, sí. Purificación. Y yo digo, pues, yo no sé si él me escuchaba, o yo no sé qué pudo haber pasado ahí, porque él pasó muy buena parte de su vida siendo un alcohólico, siendo un adicto. Digámosle así, entre comillas, no fue buena, entre comillas, persona. Pero pues, yo quería y quiero creer de que él al menos llegó a un lugar donde podría estar mejor, o se encontró con Dios o alguna cosa. O sea, esa fue una experiencia muy particular de la muerte, y yo he visto la muerte de cerca en los pacientes. Y ver la agonía de mi papá fue un antes y un después en ese tipo de experiencias. Entonces, yo pregunto, ¿ese estado de purificación pudo haberlo llevado a un estado de encuentro con Dios, al cielo, al purgatorio? No sé, quedo con muchas preguntas en eso. Sí, a ver qué pasa. Los momentos previos a la muerte son momentos muy aprensivos, y son momentos donde se da la gran lucha del alma por conquistar ese premio de Dios. Y al lado nuestro, por eso lo bonito de la consideración cristiana, porque al lado nuestro está el ángel de la guarda, pero al lado nuestro también está el demonio de la perdición. O sea, así como Dios dispone que exista y esté a nuestro lado siempre, asistiéndonos y protegiéndonos un ángel de la guarda, Dios también permite que el demonio, el propio Satanás, coloque un demonio de perdición o coloque muchos demonios para nuestra perdición. Eso sería más o menos proporcional a la vocación que se tiene. Cuando se tiene una vocación muy grande, obviamente el demonio tiene que hacer un trabajo más grande para poder violentar nuestras vidas y alejarnos de Dios. Pero está siempre ahí el ángel de la guarda. Entonces es un momento de lucha. Yo me acuerdo que yo participaba de unas actividades en misión, y nosotros hacíamos una obra de teatro en la cual se llamaba Auxilium Christianorum. Era Nuestra Señora Auxiliadora en función de la devoción a la Virgen, como ese vínculo especialísimo con Dios que nos libra de la condenación eterna. Entonces la escena era la cama de un moribundo, y se abría el telón. Nosotros hacíamos un telón en un cuartico tal, se abría el telón y era una cama de un enfermo, y el hombre moribundo, pues después de un accidente automovilístico, el hombre un gozador de vida, todo lo que usted quiera, había sido castigado por Dios
entre comillas, ¿no? Con dinero, inteligencia y plata. Entonces el hombre se entregó a todos los vicios. Y ¡tac! Lo cogió un accidente, lo dejó cuadrapléjico, inconsciente, al borde de la muerte. Y se abre el telón y aparece la cama de la clínica y el hombre ahí, a punto de morir. Y los signos vitales ya apagándose. Y de pronto sale una sombra por debajo, un personaje todo envuelto en paños negros, el demonio de la perdición, y aparece también en medio de una luz esplendorosa un ángel lindísimo, alado. Me acuerdo que le hacíamos las alas con colores y se le ponía una luz directa, entonces quedaba una cosa así, un contraste radical entre la tiniebla del demonio a un lado y el ángel de la guarda al otro. Entonces cada uno empieza a dar argumentos y aparece un tercer personaje con una balanza. Y en esa balanza el demonio de la perdición empieza a colocar unas piedras sucias y negras y empieza a decir en voz alta cuáles eran los pecados. Y la balanza se va colocando, obviamente, a favor del demonio. Y empieza el ángel y empieza a recordar una Ave María que rezó por acá, una participación en la Sagrada Comunión, una confesión, y la balanza ta, ta, ta. Entonces muestra todo el ambiente que es el preámbulo para el definitivo. O sea, cuando el profesor nos dice a nosotros si usted ganó o no ganó el examen. Y es un momento de lucha impresionante. Entonces, cuando el dolor se manifiesta de una manera más especial, en ese preámbulo de la muerte, debemos de tener nosotros por seguro que es una oportunidad que Dios nos da para purificar el alma, porque eso es el dolor. El dolor es la posibilidad que Dios, el dolor, el sufrimiento, las penas, es una posibilidad que Dios da para purificar nuestra alma, así como cuando vamos a purificar una piedra, a pulir una piedra preciosa para engastar en una joya, sea en una corona, en un anillo. Hay que darle duro, hay que hacer sufrir a la piedra para que quede bella. Entonces, cuando el sufrimiento se tiene aquí, en ese preámbulo de la muerte, termina siendo una señal de que Dios está dando un espacio, un momento, una oportunidad para purificar y limpiar el alma. Entonces, en ese sentido puedes tener certeza que fue una oportunidad que Dios le dio a tu papá para que se purificara. Ahora bien, que ahora está en el purgatorio o no, si está en el purgatorio, gloria a Dios, porque se va a terminar de purificar ahí. El purgatorio es el lugar donde Dios castiga a sus amigos. Seguimos siendo amigos de Dios en el purgatorio, por más que estemos hasta el fin del mundo, valió la pena el negocio purificándonos porque vamos a gozar de Él por toda la eternidad en el cielo. Entonces, ¿el sufrimiento qué es? Sí, es una oportunidad que Dios nos da para ahorrarnos purgatorio. Entonces, si yo estoy sufriendo aquí en la vida, eso lo dice aquí clarísimamente San Juan Pablo II también en este documento, Salvifici Doloris. Usted no se preocupe en pensar ¿y por qué estoy sufriendo? No, preocúpese en pensar ¿para qué estoy sufriendo? Estoy sufriendo para limpiar mi alma de los pecados y las imperfecciones y para purificarme de tal manera que ya puedo decirle a Dios, Señor, estoy listo, vestido exterior e interiormente para el gran encuentro contigo y disfrutar el convivio por toda la eternidad. ¿Está bien? Entonces sí fue una oportunidad. Dios permitió que tu padre se purificara de alguna manera para el encuentro con Él. Bueno. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora yo quiero terminar con esto. Voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Qué pasaría entonces si no nos morimos nunca? Porque es que esa es la mentalidad del mundo moderno. La visión mundana de la vida es evitar la muerte. No, la visión cristiana de la vida es prepararnos para encontrarnos en algún momento con la muerte. De tal manera que estamos preparados para el encuentro con el Señor y estamos vigilantes. Vigilad y orad para no caer en tentación. Entonces, ¿qué nos quiere hacer ver el mundo? Olvídese de la muerte. Entonces, como me olvido de la muerte, me olvido que me voy a encontrar con el Señor, me olvido que Él me va a pedir cuentas de la vida y pierdo el examen. Grave. Entonces, ¿qué pasa si no nos morimos nunca? Oído, no sé si han hecho esta reflexión, pero me parece interesante. Supongamos por un instante que los descubrimientos científicos abrieran para nosotros la posibilidad de no morir nunca, de seguir viviendo indefinidamente. Lo que la señora me decía ayer, quiero vivir hasta los 120. No me preocupe, señora, que usted no se va a morir toda la vida. Ahí la voy a poder disfrutar. Entonces, según el mundo mundano, el espanto de la muerte va a desaparecer. Pero pasa que vamos a entrar en otro espanto que podemos decir que es peor. ¿Qué nos vamos a encontrar si la muerte, en el panorama, considerando que la muerte nunca va a existir? Y es la promesa que nos hizo ya la revolución industrial y la revolución científica a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX.
va a llegar un momento en que el hombre va a encontrar la solución contra la muerte, el antídoto contra la muerte. ¿Qué pasa entonces si no hay muerte? Primero, no habría sucesión de generaciones. Así de sencillo. Miren que esto es un asunto racional. La muerte existe y debe existir. O sea, que no es un error de Dios. No es solamente una consecuencia del pecado original. No, Dios lo permitió porque es necesario para la vida del hombre y para mantener la armonía de la sociedad. Entonces es algo bueno. La muerte hay que verla con ojos cristianos. Entonces no habría sucesión de generaciones. Primer problema si la muerte se acaba. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los recursos naturales son limitados y deberíamos renunciar a la alegría de tener hijos. Si aún así pudiéramos tener hijos, la primera generación de inmortales no les cedería su sitio, conservaría para siempre las riendas del poder y los mantendría como esclavos. O sea, una visión trágica si no existiera la muerte. El hijo se convertiría en el competidor de su padre y no en su heredero, en aquel que le lleva un legado. El abuelo ya no sería el cómplice de sus nietos, podría cortejar con éxito a la novia de su bisnieto. Una tragedia. Segundo, el tiempo, con sus diferentes momentos, perdería todo su valor. ¿Por qué? Porque nos va a incitar a la molicie y a la tibieza. Como el tiempo ya no es limitado, sino infinito de alguna manera, ¿para qué voy a hacer las cosas? ¿Para qué me voy a preparar? Si tengo todo el tiempo. Es el problema, por ejemplo, de algunas filosofías y religiones orientales cuando hablan de la reencarnación. Se pierde el valor del tiempo, porque en algún momento yo puedo cambiar, pero no lo voy a hacer ahora. Lo dejo siempre para más adelante. Otro problema, se perdería el sentido último de la responsabilidad moral. Un problema grave si no consideramos la muerte. Y se podría establecer, por ejemplo, el reino, podríamos llamar el reino consumado de la injusticia. La justicia humana está limitada doblemente. No puede juzgar a todos los criminales probados porque muchos de ellos escapan a los policías, un principio natural. Y solo puede juzgar los actos exteriores porque no sondea los corazones ni las intenciones. Y en este sentido, la justicia es siempre superficial. Ahora bien, solo queda un juez supremo, pero si no hubiera muerte, nunca vamos a comparecer delante de ese juez supremo y las conciencias nunca serían reveladas. Por lo tanto, un problema de justicia si la muerte no existe. Otro problema que traería esa vida perenne, permanente, esa inmortalidad de cada uno de nosotros, la palabra humana quedaría desvalorizada, ya que la pérdida de la muerte comportaría la pérdida de la palabra, porque la palabra no se eleva por encima de la voz animal más que para acoger temblando el misterio de una luz que atraviesa nuestro mundo y nos permite percibirlo como relativo, como transitorio, despojándolo del carácter pretendidamente totalizador que puede optar. La palabra humana quedaría desvalorizada, porque la palabra humana toma valor cuando trasciende en el tiempo y trasciende las generaciones. Los animales no hablan porque no tienen conciencia de la muerte. Ahora, los hombres hablamos para articular todo lo que la conciencia de la muerte nos impone: seriedad, tranquilidad, paciencia, espera. Sin la gravedad de la muerte, estaríamos condenados a la charlatanería y a la mundanería. Otro elemento, el sacrificio sería imposible. Dar la propia vida por los que uno ama estaría forzosamente prohibido. Para no ir muy lejos, no voy a poder asociarme plenamente al misterio del sufrimiento de Cristo, que tiene su auge y su clímax, ¿dónde? En la muerte. El sacrificio sería imposible. Yo como ofrenda no podría llegar a mi realización última y plena si no existiera la muerte. Ahora bien, otro problema gravísimo: si le encuentran solución o antídoto a la muerte, quedaríamos separados para siempre de nuestros difuntos. Imagínense, mis padres, mis hijos, mis nietos. No, la muerte entonces es ese lugar, ese momento, esa puerta maravillosa que nos permite el reencuentro con nuestros seres queridos. Y última, la más grave de todas, nunca veríamos a Dios. Entonces tenemos que ver la muerte
como esa posibilidad que Dios coloca en nuestras vidas de encontrarnos con Él, pero no encontrarnos como nos encontramos en la Eucaristía, porque no va a haber celebración eucarística en la eternidad, nos vamos a encontrar con Él cara a cara. El abrazo más cercano que tenemos con Dios en esta vida terrena, la cercanía más profunda que tenemos con Él, es en la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, no nos llena plenamente la Eucaristía, nos prepara para que nos llenemos plenamente, pero ¿dónde? En la eternidad. Entonces, si no hay muerte, ¿cómo me voy a encontrar con Dios? Entonces nunca veríamos a Dios. Ahora, cuando yo le doy una visión cristiana a la muerte, yo digo, es el momento en que yo me voy a encontrar con Dios. Y no solo me voy a encontrar, sino que lo voy a poder disfrutar durante toda la vida. Y termino, nos quedan 8 minuticos, no, a no ser que haya una pregunta por ahí, Claudia. Sí, Diana Gallego tiene una preguntita, porque la otra que hay tiene que ver mucho con lo que dijiste ahorita del suicidio, una persona que decidió quedarse postrada en cama, no moverse, o sea, la operaron y no decidió no volverse a levantar de esa cama, eso igualmente es un suicidio lento. Pero tenemos entonces a Diana Gallego y a Edwin que quieren hacerte pregunta. Diana. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿qué tal? Camilo, es muy referente a lo que estaba leyendo Claudia en Élida, porque yo en este momento estoy sufriendo lo mismo. Mi mamá está postrada en una cama y no quiere nada. Pero ¿qué podemos hacer por ella? O sea, yo oro por ella, ¿cierto? Y todos mis compañeros de Médico para el Alma me están ayudando en esa oración de intersección por ella, porque sé que lo hacen. Pero ¿qué podemos hacer para mejorarle como su eternidad? Porque a mí me preocupa su eternidad también y su encuentro con Dios. Claro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, la recomendación, vuelvo a lo mismo, es el acompañamiento espiritual que ustedes puedan hacer. Nadie tiene poder sobre la vida, a no ser indirectamente cuando trabaja con medicina o algún tipo de ciencia que Dios ha permitido que se desarrolle en esta vida terrena para darle un apoyo al hombre en el cuidado de este templo del Espíritu Santo. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos de una manera muy particular un poder especial sobre nuestra vida, porque si yo dejo de alimentarme, pues obviamente voy a morir de hambre. Si dejo de tomar líquidos, obviamente voy a morir de sed, y así sucesivamente. Si no me cuido del sol, pues voy a terminar quién sabe con qué enfermedades, etcétera. O sea, Dios me dio también a mí, de alguna manera, un poder y una autoridad sobre mi vida. Ahora, si yo no logro equilibrar mis pasiones en función de esa gran responsabilidad que Dios me dio, pues entonces viene el auxilio de terceros. ¿Y cuál es el auxilio más eficaz que los terceros pueden hacer para que yo sepa valorar, considerar, cuidar y guardar ese tesoro magnífico de la vida? Es la oración. Porque, a ver, nosotros vamos estimulando nuestras pasiones, nuestra misma voluntad, de tal manera que llegamos al final de nuestra vida y muchas veces terminamos siendo peor que niños, más caprichosos de lo que éramos cuando teníamos 5, 6, 7, 8, 10 años. Ahora, no es cuestión de violentar la voluntad de una persona, o sí, de violentarla, pero a través de la oración. Es una manera cariñosa de decirle a la persona, estás equivocada, porque eso se lo va a decir la gracia en el interior de su corazón y le va a mostrar el camino más asertivo para darle la respuesta positiva a Dios y presentarle esa gran prueba. Entonces, ¿cuál es el mejor acompañamiento que ustedes pueden hacer? Miren los primeros tiempos, recuerda un poco los primeros tiempos de la iglesia en medio de las catacumbas, siglo I, siglo II, más que todo, cuando los romanos veían las comunidades cristianas y decían, sacaban a relucir uno de los elementos más trascendentales en el compartir cristiano, decían, miren ellos cómo se aman, y eso edificaba a los romanos y se convertía de alguna manera en una acción pedagógica para que ellos volvieran los ojos a Cristo. Miren ellos cómo se aman, cómo viven delicioso. Ahora, ¿cuál es la manera de yo decirle a esta persona que está postrada en cama, que está de pronto envuelta en sus caprichos, está cerrando sus oídos a la propia voz de la gracia? Yo no tengo otra manera de acompañar a esa persona a no ser con la oración. Y la oración es la debilidad de Dios. O sea, ahí no hay alma que se resista. Es que si el propio San Pablo, que era un tipo pésimo, Pablo era un hombre malo. O sea, Pablo se fue a pedir credenciales para trucidar a los cristianos porque odiaba a nuestro Señor Jesucristo.
¿Quién rezó por él? Seguramente Nuestra Señora. Dice la tradición también que muy seguramente San Esteban ofreció su vida por Pablo, que estaba recogiendo las capas de aquellos que lapidaban al propio San Esteban. Él ofreció su vida como oración, como oblación por la conversión de Pablo. Entonces, para la oración no hay absolutamente nada imposible, perdón. Y cuando yo hablo del poder de la oración, debo de involucrar de manera especialísima a Nuestra Señora, que es llamada la omnipotencia suplicante. Pídele a la Santísima Virgen por tu madre, por la conversión de ella, porque necesita la conversión, eso es evidente. Nosotros podemos ser ciegos y tenemos que ser sensatos. Si nosotros no podemos decir, yo ya me convertí y ya, estoy en el camino del Señor, sí, pero en el camino del Señor usted se va a tener que convertir todos los días y hasta 3 o 4 veces al día, hasta el último momento de la muerte. Porque si el mismo San Luis María Griñón de Montfort en el lecho de muerte, San Luis María Griñón de Montfort, uno de los más grandes santos que ha tenido la iglesia en Francia, si San Luis María Griñón de Montfort en el lecho de muerte decía, por fin Señor, no voy a pecar más, ¿qué voy a decir yo en este momento? No necesito conversión. Claro, tú necesitas conversión, necesitamos nosotros conversión aquí, los 70, 80 personas que estamos conectadas, todos necesitamos conversión. ¿Qué puede lograr la conversión de cada uno de nosotros? Nada es más especial para la conversión que los sacramentos y la oración e intercesión de la Santísima Virgen. Entonces es el mejor regalo que ustedes les pueden dar en este momento. No recriminarla con palabras, no, oración. Oración que en algún momento el corazón se doblega y se abre para la misericordia de Dios. Pero la clave aquí es esa, rezar por aquel que está en el lecho y está en medio de una dificultad, porque está ahí, recordemos eso, en el lecho del moribundo está el ángel de la guarda y el demonio de la perdición. Asociémonos entonces al trabajo que está haciendo el ángel de la guarda y pidamos por esa alma que está ahí, luchando para poder ganar ese examen delante de Dios. ¿Está bien? Mil gracias. Camilo. Mil gracias. Sí. Nos quedan solamente 2 minutitos. 2 minutos, y sí. Lo que pasa es que es un tema para preguntar mucho. Te voy a lanzar la última pregunta que hicieron, que tiene que ver con un poquito lo que dijiste ahora. De todas maneras, creo que la voy a hacer. Que algunos sacerdotes le han dicho a esta persona que Judas sí se salvó porque alguien tenía que entregar a Jesucristo, que lo tenía que vender. Y lo otro es bueno, lo que pasa es que nos encontramos con todo en la viña del Señor. No, sí, con todo, sí, y sí. la última, más de eclesiología, es cómo así que Jesús descendió al infierno cuando murió. Con esto yo creo que estaríamos cerrando, Camilo. En 2 minutos, vamos a ver entonces. Vamos a darle 1 minuto a cada una. Esto no de la iglesia. Sí, bueno, el primero entonces, sí, consideremos eso, las debilidades propias de los que hacemos parte de la iglesia, tanto de la iglesia docente como de la iglesia discente, aquellos que enseñan, los clérigos y aquellos que aprendemos y estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que somos la iglesia discente, dentro de la gran estructura de la iglesia como esposa mística de Cristo. Errores pueden haber, infidelidades pueden haber, el pecado existe en el más consagrado de los sacerdotes, porque existe en su naturaleza humana, así como existe en nosotros. Entonces no podemos hablar de predestinación dentro de la iglesia, porque eso ya está condenado por la iglesia en diferentes épocas históricas. No se puede decir entonces que Judas fue una ficha clave y predestinada por Dios para promover, digamos, el plan de salvación, para nada. Hasta el último momento, el momento en que Judas comulgó, porque Judas hizo su primera comunión en la última cena, el momento en que él recibió el pan consagrado por nuestro Señor Jesucristo, fue la comunión. Y recibiendo la comunión, nuestro Señor tenía ahí esperanza de que esa gracia pudiera convertirlo y evitar que lo entregara con esas malditas monedas. Sin embargo, dice la Escritura claramente, ahí entró ¿quién? El demonio entró con esa comunión, una comunión sacrílega, porque en su corazón ya había entregado al Señor y estaba dispuesto a ir para adelante hasta el último momento. Entonces no podemos hablar de predestinación en la iglesia, porque la predestinación fue condenada por la iglesia. Nadie está puesto en este mundo, eso es una tesis protestante, la predestinación. Lutero decía, como el Señor Jesús ya murió en la cruz, estamos todos predestinados al cielo, entonces no importan las obras, haga lo que quiera, que el Señor ya pagó todo por usted. Errado, eso es una tesis predestinatoria condenada por la iglesia. Entonces eso es una equivocación. Y sacerdotes, obispos, hemos tenido papas herejes, no hay ningún problema. Yo voy, leo la historia, en la historia de la iglesia está todo muy claro, en la doctrina está todo muy claro. Así que
No dije en ningún momento que fuera dogma de la iglesia que Judas está condenado. Dije que una gran corriente de teólogos contemporáneos y de la historia de la iglesia afirman que Judas se condenó. Yo soy, como teólogo, soy de esa tesis y no tiene nada de malo. Soy de esa tesis. Pero hablar de predestinación en ese sentido, no. O sea, no podemos ponerlo a él como ficha clave y que Dios estaba obligado a tomarlo a él como protagonista para llevar adelante su plan de salvación. Eso no es así. Eso es una tesis teológica totalmente refutada durante la historia de la iglesia. ¿Está bien? Primero. Y la segunda era ¿qué? Al respecto del Señor bajó a los infiernos, ¿no? Eso precisamente hemos hecho una serie de cursos en estos días sobre doctrina. Claudia ha participado, Diana también, por aquí hay varios que han participado en los cursos. Eso lo conversamos ya en uno de los artículos del credo cuando dice que nuestro Señor baja a los infiernos. Esa lectura de la palabra infiernos en el credo, tanto en el credo de los apóstoles como en el credo niceno-constantinopolitano, que son varias versiones del credo que hay, cuando se dice el Señor baja a los infiernos, es ir a un lugar bajo, al limbo también, por algunos llamado limbo, donde estaban los justos que no habían podido subir al cielo debido a que las puertas del cielo estaban cerradas a causa del pecado de nuestros primeros padres. ¿Qué hace el Señor? El Señor abre las puertas de ese limbo y le da entrada a esas almas justas que están ahí, el propio San José en primera persona, Moisés, Abraham, todos los santos y justos del Antiguo Testamento, y les permite ir al cielo. Sin embargo, hay consideraciones también muy puntuales de la teología que nuestro Señor Jesucristo también aprovecha ese bajar a los infiernos propiamente, ahí sí con todas las letras, al lugar donde habita el demonio, para amarrar al demonio como un símbolo de ¿qué? Del triunfo sobre el pecado que nuestro Señor realizó a partir de su muerte en lo alto de la cruz. Entonces son dos dimensiones que tiene ese bajar a los infiernos. Pero cuando yo voy al catecismo me queda clara la primera parte. Nuestro Señor va, recibe a los justos. Imagínense, se encuentra con Adán y Eva, qué lágrimas, qué mar de lágrimas el de Adán y Eva, viendo al propio Salvador ahí. Isaías, que con esos labios maravillosos había hablado de tal manera del Salvador, encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, abrazos, besos, gritos de alegría, cantos de júbilo. Nuestro Señor los recoge a todos en ese limbo, en ese infierno, los saca y los lleva para la eternidad, porque se abrieron las puertas del cielo. Entonces esas son las consideraciones al respecto de ese descendo in inferos. ¿Está bien? Me pasé 2 minutos. Camilo. Sí. Buenas tardes, tengo una inquietud, una Sí. pregunta. Hay una película que se llama Siete Almas de Will Smith. Él ahí en vida da algunos órganos a algunas personas para que vivan o para que sean felices. Incluso muere para que otras personas lo puedan hacer. ¿Eso cómo se puede llamar? ¿Un suicidio? ¿Falta de amor? O sea, en el caso mío, si mi hijo necesita un órgano para que él viva, o sea, ¿eso cómo se llamaría? Y yo doy la vida por él, ¿sería un suicidio también? Quiero que él sea feliz. ¿Cómo se llamaría? Sí, pero si tú puedes vivir sin ese órgano, no sería suicidio. El problema sería cuando tú prescindes de ese órgano y te trae la muerte voluntariamente. Eso sí sería propiamente un suicidio, de alguna manera. Pero no es suicidio, por ejemplo, cuando a una madre en la cama de parto le dicen, me acuerdo que a mi mamá le dijeron eso: señora, su parto va a ser tan difícil que usted o su criatura se muere. ¿Qué prefiere? Y ella dijo, no, prefiero que él nazca, así que vayan adelante, con riesgo de vida. Pues llevamos 43 años y ahí estamos para adelante los dos. Eso es una manera de entregar la vida, pero no es un suicidio. Hay que considerar eso con mucho cuidado porque son algunas, digamos, algunos engaños que nos puede colocar inclusive la ciencia hoy por hoy bajo el sofisma de poder entregarle a otros la vida. Pero la iglesia permite perfectamente la donación de órganos. Obviamente cuando la persona ya muere, donar sus órganos. Pero si yo en vida, yo no puedo disponer de mi vida. Solo Dios, yo puedo entregarle a Dios mi vida, pero yo no puedo decir, dejo de vivir, quiten mi corazón para dárselo a mi hijo. No, eso no está en tus manos, eso está en las manos de Dios. Pero si hay un órgano que es secundario en la actividad propia, en la actividad biológica de tu cuerpo y no te va a llevar a la muerte, perfectamente se lo puedes dar. ¿Está bien? Además de que es una versión John Edward donde él haciendo eso lo que trata es de pagar sus culpas. Entonces
ahí hay una doble moral. Sí, eso es muy En esa peligroso y hay que considerar también que ahí existe la casuística. O sea, nadie se va a Sí. morir porque le falta un ojo, entonces yo no me voy a sacar un ojo para que mi hijo vea por un ojo mío. Eso son unas cosas más bien desproporcionadas y es una visión no cristiana de la vida. Porque yo no estoy aquí solamente para ver las cosas, yo estoy para aquí para darle gloria a Dios, es lo principal. Y yo le puedo dar gloria a Dios con un ojo, sin los dos ojos, cuadraplégico, como sea. O sea, no es conditio sine qua non, no es condición indispensable yo estar bien físicamente para darle gloria a Dios. Lo primero es darle gloria a Dios. Y puedo dársela ciego, mudo, sordo, postrado y en estado de coma. ¿Está bien? Lo que decíamos en la clase pasada, si lo que yo hago no da gloria a Dios, no sirve. Ese es el Totalmente. termómetro. Ese es el termómetro. Muy bien. Muy bien. Muchachos, vamos a abrir los micrófonos. A ver, abran esos micrófonos, ¿cómo quedaron? Yo sé que el tema es álgido. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que acompañan aquí en Facebook. Espero sus comentarios ahí. Dios les bendiga. Yo estoy guardando constantemente.